Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Salve, oh amigo Bruno. Hoy volvemos a recuperar Roma, ¿verdad? Como debe ser. Y un personaje, bueno, decían que iba contra los romanos, que era un romano contra los romanos, ¿no? Sertorio. Sí, señor, Quinto Sertorio, el héroe discutido, el héroe o el traidor. El libertador de los hispanos. Exacto, así le quisieron reflejar algunas fuentes historiográficas más modernas. Y ahí tenemos a Adolf Sulten, que le retrató como un enamorado de Hispania. Él, como invasor, se dio cuenta de esa maldad de los romanos y decidió liberar a ese pueblo que él concebía como el suyo adoptivo. Sin embargo, aunque existen muchos documentos históricos sobre él, muchos datos y muchas referencias, hay lagunas en su vida, por ejemplo, respecto a su nacimiento, ¿no? Sí, no, como siempre, no está muy claro, porque uno empieza a ser importante cuando ya es adulto, cuando gana una batalla, cuando consigue ser nombrado un magistrado. Entonces muchas veces o se oculta el pasado o casi parece que no importa tanto. Bueno, este personaje sí sabemos que nace en torno al año 122, 120 y algo, finales de los años 20 del siglo II antes de Cristo, exacto. En esa época que se suele conocer en historiografía como la crisis de la República, donde las corruptelas, por así decirlo, parece que son más públicas y donde los grandes personajes están luchando por el poder. Y desde un principio se destacó por el uso de las armas. Sí, como todas estas personas que de alguna manera no tenían una gran fortuna, no eran patricios, no disponían de recursos para dedicarse a la vida política, pues él, que además era de origen, parece ser sabino, cuando llega a Roma, porque él había nacido en Nursia, ¿dónde se busca la vida? Pues donde puede, y precisamente gracias a las reformas de Mario, el ejército era una auténtica salida profesional. Ahí te daban un sueldo, ahí te daban comida, básicamente, y entonces muchos desheredados podían servir de esa manera a Roma, y Roma les podía servir a ellos. ¿Cómo fue su contacto con Hispania? ¿A partir de qué época? Pues precisamente él cuando llega, ya se había distinguido con Cepión y con Mario, es en los primeros años del siglo I antes de Cristo, porque es nombrado como uno de los mandos militares del gobernador de la provincia de Hispania Citerior, de la provincia cercana, por así decirlo, de la Hispania cercana. Entonces él va como militar, y las fuentes, que como digo están muy enfrentadas, las mismas fuentes antiguas, para algunos era un traidor, para otros era un auténtico libertador, no solo más que de los hispanos, de los romanos. Su buen hacer, su mano izquierda, evitó muchísimos problemas de alzamientos, pero siempre, como digo, siendo diplomático con los indígenas, intentando quizá comprender un poquito más sus motivaciones. Acercándose a los indígenas, acercándose a quienes habitaban Hispania, la península ibérica entonces, y a la vez metido de lleno en una época en la que Roma eran todo conspiraciones. Sí, una época muy fascinante, como digo, esta crisis de la República. Antes de Julio César y Pompeyo, pues ¿quiénes estaban enfrentando y desangrándose? Mario y Sila, que habían sido de hecho amigos en tiempos pasados, pues ahora se estaban enfrentando, los famosos populares contra los optimates. Unos quieren que entre sangre nueva en los círculos de poder, otros quieren que se mantengan las viejas instituciones, y bueno, a Sertorio lo malo es que le pilló en el bando, entre comillas, de los perdedores, porque era de los populares, era un hombre de Mario, y cuando Sila regresa de Oriente, de la guerra con Mitrídates, regresa como un gran vencedor, regresa con un poderoso ejército, él ya sabe que o sale de Roma y sale de la península ibérica, de la península itálica, perdón, o su vida ha terminado. ¿En qué momento se produce la separación, ya cuando está de gobernador en Hispania, la separación con el mundo romano, con el poder romano, ¿no? En principio no. En principio, en el año 83, antes de la era, es gobernador, pero es un gobernador legal. Lo que pasa que Citerior. En la Citerior. Lo que pasa que en el año 81, Sila, también, en teoría, legalmente, le llama a Roma, porque normalmente el gobierno de una provincia duraba un año, se podía prorrogar un poquito, pero bueno, es como si un presidente del gobierno después de 4 años no quiere hacer elecciones, pues es que te toca. Precisamente ahí le atacaron personajes como autores como Tito Livio o Apiano, diciendo, es que se niega, se rebela, él quiere mantenerse en el poder en Hispania como gobernador, que eso podía proporcionarte muchos ingresos, mucho poder, y se rebela contra Roma. Lo que pasa es que, como han destacado muchos autores como Roldán Herbás, Santos Yaguas, de Michel, no se rebela contra Roma,
se rebela contra Sila. Y siempre será, tanto en Hispania, no un traidor a los romanos, sino un enfrentado y un enemigo político de Sila. Y luego se une también, no solamente a quienes habitaban en su provincia, pero claro, es que por entonces no podíamos hacer una distinción entre lo que hoy es España y Portugal, pero se une a los lusitanos, ¿no? Sí, en un primer momento tiene que abandonar la península ibérica porque llegan las fuerzas de Sila para quitarle el poder y para hacerle volver a Roma como hostis republicae, como enemigo de la república. Él tiene que poner tierra de por medio, llega a Mauritania y precisamente regresa a la península ibérica en el año 80 porque este pueblo, el de los lusitanos, un pueblo céltico, etcétera, le llama para enfrentarse a estos romanos que están haciendo incursiones. Y por entonces en esas incursiones que están efectuando los romanos y contra las que él lucha, él se significa por determinadas tácticas guerreras, la guerra de guerrillas. Yo no sé si fue el inventor o fue uno de los inventores, ¿no? Siempre hablamos de la guerra de independencia, que va, esto 2000 años antes ya existía, ¿no? Exacto, pero porque, bueno, es algo yo creo que tan antiguo como la misma humanidad. Desde el mismo instante en el que te das cuenta de que tú, con tus fuerzas, no puedes enfrentarte directamente a un ejército como el romano, que por eso los romanos muchas veces tienen problemas en Persia, porque los persas saben que cuerpo a cuerpo no son rivales para un romano, entonces tienen que usar otra táctica. ¿Qué pasa? Que Sertorio tiene muy pocas fuerzas legionarias, tiene fuerzas hispanas, porque los hispanos le apoyan, pero son fuerzas muy heterogéneas. ¿Cuál es la ventaja? Son mucho más móviles y conocen perfectamente el terreno, conoce mejor el terreno que todos los grandes generales romanos que les está enviando Sila, como Quinto Cecilio Metelopio, que era impresionante, tenía un nombre larguísimo y tenía muy buen pedigree, pero es completamente derrotado por Sertorio, tiene que retroceder. Y no solo va a ser derrotado él, el gran Pompeyo el grande conquistador de Oriente, etcétera, es que sufre una severa derrota en el año 75 porque Sertorio conoce perfectamente el terreno y sabe además cómo opera el ejército romano. En la capital del imperio, en Roma, ¿cómo veían este personaje que les estaba comiendo el terreno en España? Pues como digo, unos le verían como un traidor y otros le verían como una persona que era valiente, que era el único que tenía las narices, entre comillas, de plantarle cara a Sila. Acabaron dándose en cierto modo por vencidos, ¿no?, ante él, ¿o no? Pues casi, sobre todo porque hubo muchas defecciones, hubo muchos senadores que tuvieron que escapar de Roma y se refugiaron con este personaje que además llegó a crear un senado romano, pero fuera de Roma, no un senado hispano, porque no había hispanos. Ahí se demuestra que él era ante todo filo-romano, era un romano, ¿no? Pero un gran adorador, digamos, ¿no?, de la cultura hispana, del pensamiento, que aportó mucho, y muchos los personajes hispanos, ¿no?, a la propia cultura romana. Pero más que adorador, él se dio cuenta del gran potencial que podía tener ese pueblo. De hecho, en la antigua Volscan, la que los romanos llamaron Osca, en Huesca, que funda, aparte de ese senado, una escuela para que los hijos de los aristócratas aprendan latín, y aprendan las leyes, y aprendan las formas. Eso trae beneficios a Roma. Así puede hacer tratos más fáciles con los hispanos. Pero es que a los hispanos les encanta, porque es mucho más fácil también hablar con los romanos y medrar. Por tanto, yo ahí le daría esa interpretación política. Otra cosa es que, evidentemente, rodeado de esa camaradería, de esos principios de hospitalidad que existían en todo el Mediterráneo, también en el mundo íbero y en el mundo céltico, pues él se viera también influido y quisiera, de alguna manera, no exprimirles, pero sí, desde luego, usarles, emplearles. Sila, su gran enemigo, muere, y después, ¿qué pasa con Sertorio? Pues, aunque Pompeyo le dan una buena paliza, y de hecho se ve obligado a invernar y fundar esa gran ciudad que es Pamplona, sí recibe algunos refuerzos. Por el sur, por la zona de la ulterior, la provincia lejana, otras fuerzas romanas, silanas, empiezan a subir. Sertorio se queda atrapado entre dos fuegos y empieza a perder terreno. Porque la guerra de guerrillas está muy bien, pero claro, cuando te arrinconan, cuando ya no tienes lugar a donde retroceder, la cosa es más difícil. También hay menciones de Plutarco. Plutarco de Queronea era muy favorable a la figura de Sertorio, le coloca como uno de los grandes generales de la historia. Pues parece ser, como digo, que en su bando hubo una serie de personajes como Perpenna o Antonio que empezaron a dudar. Pensaban que la marea estaba cambiando, que ese bando vencedor en el que estaban iba a dejar de serlo, y tramaron un complot donde el mismo Sertorio fue asesinado. Por tanto, sin cabeza, ese bando antisilano cayó por completo. Sertorio, protagonista esta noche,
contra los romanos, un traidor, bueno, diferentes interpretaciones, pero un personaje fundamental a la hora de conocer la historia de Roma allá por el año 100, 120 y tantos antes de Cristo, hace unos 23 siglos, más o menos, 22 siglos más o menos. Ignacio Monzón, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Bruno.